existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, ya saben que si dejamos de estar juntos, no somos más este montón. Le proponemos a partir de ahora nuestra cotidiana experiencia compartida de imaginación. Sí, como decía de Bonafini, al fin y al cabo la radio es un asunto que nos funciona en el teatro de la mente. Nosotros pretendemos tener un avión. Creemos que estamos dispuestos a volar con ustedes 2 horas, como todos los días, de lunes a viernes, aquí en la M530. Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, y que ustedes pueden ser los mejores pasajeros posibles de nuestros vuelos. Así que en este viernes frío del tercer mes de invierno, bajo el neoliberalismo con la ultraderecha gobernando la Argentina, les proponemos arrancar, si todos nos ajustamos en el país del perpetuo ajuste, los cinturones de seguridad. Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, Carlos, y para vos, Pablo, para todo el equipo y también para la gente que ya está prendida en el stream y en la radio, en la M530. ¿Cómo vamos? Es viernes, tu cuerpo lo sabe, Carlos. Vaya si lo sabe, después le cuento los detalles. La quiero invitar a tomar un café. ¿Quiere tomar un café conmigo? Por supuesto, sí. Nunca una negativa, siempre por la positiva. Bien, ¿consume medialunas o algo parecido? Bueno, intentaba dejar las harinas, pero me han ganado y no me han dejado ellas a mí. No nos dejan ellas a nosotros. Mire, a Rodrigo Lamardo le pasa exactamente lo mismo in this moment. Mírelo. Está con a Charlie Jalande también. Es un festival de harinas. Se están comiendo mucho, ahí no convidaron nada. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga. ¿Bien? Es la hora. ¿Vieron, Pablo Hacker, cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Vieron que una cosa que aumenta, una cosa del consumo que aumenta y aumenta y aumenta en la Argentina es el consumo de galletitas? Es superavitario el consumo. Exactamente, son tentempiés. Hay mucha gente que pasa de largo una comida y entonces se come un paquetito de galletitas, unas galletitas, un poco de harina, un poco de grasa para pasar el momento y que el hambre se le evapore, ¿no? No es un asunto menor en un país en que baja piramidalmente. Nunca se consumió menos carne en los últimos 26 años que en este momento en la Argentina. Para mí es muy angustioso ese dato. Y en cambio crece el consumo de galletitas. Si uno no compara una cosa con la otra, cree que una cosa está bien y la otra está mal y no se da cuenta que son parte del mismo caldo de cultivo, ¿no? Y hay supermercados que se van del país, otros que inventan triquiñuelas con el dólar para poder vender algo. Claro. Realmente difícil. Eso es impresionante, ¿no? Una cadena de supermercados grande que acepta dólares. El dólar es el cara chica, para decirlo de una forma, que sí. Muchos bancos no aceptan, o algunas cuevas te los pagan menos, aceptan $1 a un precio de 1.400 pesos más de lo que te paga el dólar blue. Bien. Tengo entendido que algunas cadenas de supermercados están dejando el país también porque no les resulta rentable. Sí, justamente, ¿no? Algunos se van y otros están rematando de esta forma, tratando de alguna manera repuntar un consumo que viene en picada. Ahora, ¿cómo es el asunto del capital? Por un lado, lo inescrupuloso completamente, y por otro lado, aquello, si este semestre me fue mal, yo me las tomo, qué sé yo, que arréglense, es un asunto de ustedes. Saben que en los países del primer mundo, lo que gana una cadena de supermercados está regulado por el Estado. En Francia, por ejemplo, la misma cadena que tiene acá, la cadena Carrefour, tiene una limitación que es que no puede poner grandes supermercados en los centros urbanos. Si uno va a París, por ejemplo, no hay grandes supermercados, hay que salir a la periferia para encontrar los grandes supermercados. Alguna vez aquí también fue así. Los hipermercados están fuera del centro de Capital Federal, en la Capital Federal los chiquititos, y pueden ganar el 7% anual de su facturación, no pueden sobrepasar ese límite, si no el Estado se queda en calidad de impuestos a las ganancias excesivas con ese dinero y lo redistribuye en planes sociales. En la Argentina no hay límite para la cantidad de dinero que ganan los supermercados, con el agregado de que en este país, además tan generoso, las cadenas internacionales tienen estas posibilidades de ganancias pingües con sus socios locales, y si tienen algún problema se van, abandonan la plaza y abandonan el mercado. Pero Carlos, esos supermercados en esos países gobiernan kirchneristas, ¿cómo puede ser? No, gobierna el Estado. En esos países el Estado es fuerte, gobierna la derecha. En Francia puede gobernar la ultraderecha a la brevedad, y ha gobernado la izquierda tibia, y ha gobernado izquierdas menos tibias, y en las últimas elecciones ganó una izquierda combativa y latinoamericanista, la de Jean-Luc Mélenchon. Pero en Francia hay cosas como la educación pública, la salud pública, la cantidad de horas que se trabaja, las jubilaciones, las ganancias de las grandes empresas, la defensa del patrimonio nacional a través de la
defensa de la industria del cine y de la industria del libro. En Francia no se pueden vender, por ejemplo, libros en los supermercados porque eso atenta contra la existencia de las librerías. En Francia, si se estrena una película estadounidense, se estrena una francesa también, tiene que ser paralelo, y el impuesto a las grandes ganancias en parte va a parar a fomentar la industria del cine. En Francia hay un Estado recontra presente que incluso discutió y aprobó hace 11 años una ley en 2014 para reducir la cantidad de horas que el ciudadano trabaja a 7 pasó, ¿no? A 35 máximo por semana, exactamente, cuando por ejemplo en Argentina es 8 y si, si retrocedemos vaya a saberse a dónde vamos a parar, y además se encarga, habida cuenta de que entonces quedan al ciudadano, si trabaja 7 horas durante 5 días por semana, le queda libre 18 horas por día más el fin de semana, de que haya la suficiente cantidad de entretenimiento público, de presencia del Estado en los parques, en las plazas, en las actividades gratuitas, como para que los ciudadanos no se aburran, porque es un problema. Cuando hay mucho tiempo libre no se puede tener más de un trabajo, el trabajo por ende debe estar bien remunerado, pero hay que organizar el tiempo libre. Bueno, en Francia eso se organiza, y en Francia gobierna la derecha, gobierna Macron ahora, y es una suerte para Francia que gobierne Macron, porque si no gobernaría Le Pen, Le Pen, la ultraderecha, según marca el último balotaje eleccionario. Pero allá no es un privilegio de clase comer. Claro. No, y no significa que no haya pobres, ni racismo, ni inmigrantes maltratados. No, eso no significa que Francia sea la panacea universal. Quiero decir que en Francia, sin embargo, hay cosas que no se discuten. Es más, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que Francia aprobó hace mucho tiempo, este año, bajo la percepción de que podía ganar la ultraderecha las elecciones, esa es la verdad, fue incorporada a la Constitución. Claro. Es decir, no quedó flotando como una ley más, sino que la metieron adentro del paquete de la Constitución, por lo cual, para que se retroceda al respecto, había el temor de que eso pasara. Lo que hay que hacer es constituir una asamblea legislativa y reformar la Constitución entera para poder reformar esa ley, y para eso se necesita el 75% del Parlamento. Digo, para la política en la Argentina, claro, si quiere garantizar cosas, a veces hay un camino para hacerlo, pero muchas veces se aprueban leyes y después, bueno. Y además acá se amenazan con vetos cuando se votan cuestiones que ayudan a los que menos tienen, ¿no? Bien, la amenaza de veto o el veto que va a concretar el presidente Milei al aumento de las remuneraciones para los jubilados, ¿no? Ahí, digamos, un caso. Ha salido oficialmente de la cuenta de la oficina del presidente, y cuando se logró una cierta recomposición para el segmento más castigado de los argentinos, que son los jubilados, que están pagando más del 30% del ajuste que se está viviendo, cuando hay un tiro para la justicia, el presidente amenaza con el veto. Es un poco impresionante, ¿no?, que el déficit cero, esa argumentación del neoliberalismo histórica, se construya en base al hambre de los jubilados, ¿no? Del hambre de los niños, de la muerte de los enfermos de cáncer, y que nosotros convivamos como si esto fuera más o menos normal, y como si la legitimidad del voto inicial hubiese contemplado que iban a pasar las cosas que están pasando, que es un asunto completamente distinto. Por primera vez en mucho tiempo el presidente no viaja en una semana al exterior, no es el canciller de su propio gobierno, porque las encuestas le empezaron a pegar mal. Pero en la Argentina se ha discutido esta semana, y también hay detrás de eso un asunto gravísimo, ¿no? El destino de los fondos reservados extraordinarios de la CIDE, que en un 80% ya han sido gastados, 100.000 millones de dólares, dispuestos por un decreto de necesidad y urgencia, y cuando el gobierno avanza al respecto y el Parlamento intenta limitarlo, bueno, se produce un debate que es, bueno, ya la gastamos, los 80.000 no están. La pregunta, ¿en qué se gastaron 80.000 millones de dólares de fondos reservados? Es un promedio de 3 millones de dólares por día en la Argentina en los últimos 6 meses. ¿En qué se gasta la plata de los servicios de inteligencia? Pregunto en voz alta. Yo tengo una. ¿Pero es democrático o es antidemocrático? Porque eso también es una instancia previa en la que hay que pensar. Hay que decirlo, ¿no? El Ejecutivo puede reasignar partidas, puede reasignarlas, o sea, en realidad va a tener que hacerlo, porque este presupuesto ya no existe para la inteligencia. Entonces lo que debería hacer administrativamente es reasignar una partida y que ese dinero, pero ese dinero ya fue gastado y ya fue utilizado, y muchos sospechamos que fue utilizado para una de las cuantas operaciones que estamos viendo, con cosas que son reales, digámoslo también. Pero pongámosle, que están fogoneadas y que están nombre y apellido. Digo, si el Estado gasta dinero en operaciones dentro del territorio argentino sobre la realidad nacional, ¿a qué le llamamos operaciones? Claro. ¿A que le paga a periodistas para que difunden videos?
a que compra videos y se los da a los periodistas amigos que ya por estar ensobrados cobran dinero. Hay una cola de periodistas cobrando dinero de la CIDE o de medios de comunicación. Y jueces también, y jueces yendo a buscar represalias por determinadas operaciones anteriores de la gestión de gobierno que antecedió esta gestión Usted de gobierno. dice por lago escondido. Claro, represalias, venganzas, y entonces vendetas. se persigue a personalidades porque están relacionadas con aquel caso anterior. O sea, el problema con Tamara Pettinato es que está de novia con el que era el presidente. Yo no le dije ningún nombre ni nadie. Usted ya sabe a qué me estoy refiriendo. Digo yo, Lo sabemos todos. Lo viene diciendo Horacio Berbisky hace 2 semanas en el cohete a la luna. Digo, entonces, si nos preguntamos ¿a dónde fue a parar el dinero de los servicios de inteligencia de la CIDE? En un 80% ya gastados durante este último semestre, y la respuesta es a operaciones dentro del terreno. ¿Cuáles son las operaciones y para qué sirven? Y entonces con la nuestra, con la tuya, ¿Con la de quién? Con la de todos, lo que financian es el empalamiento público de personalidades para intentar terminar con un pasado. Eso es lo que están haciendo, y la discusión hoy entre Macri y Milei es por el manejo de la inteligencia, porque todo el mundo sabe lo que Mauricio Macri como presidente y como ser humano ha hecho de las movidas de inteligencia dentro de su fuerza política y para afuera, y estamos viendo el ballet de las cosas que se suceden. La verdad que da todo un poco de impresión y de asco. Es particular. Por ese nerviosismo que tiene la mafia calabresa que está detrás del expresidente, a los que todavía muchos consideran presi. Y la cena además, ¿no? Qué particular el momento elegido para cenar Milei y Macri. Las milanesas. Milanesas en Olivos. Justo en el momento en que estaba discutiendo esto, que es la inteligencia que el expresidente Macri... Basta experiencia en espionaje. Basta experiencia, tiene de hecho causas, se ha probado, ha espiado familiares, ha espiado a un montón de personas, jueces. Entonces digo, qué particular esta pelea que se está dando. Le agrego un elemento, es el único que nunca está afectado por las operaciones de inteligencia. Sí, han salido afectados todos los de su entorno, todos los que se le animaron. Oye, públicamente amenazado que es el que saque los pies del plato, ya ¿no? sabe, de su propio partido. Ya sabe lo que le espera, ¿no? Y la misma fascinación tiene este gobierno con un señor de apellido Caputo al frente de esa unidad de inteligencia que incluye el mantenimiento de granjas de trolls que en las vías de comunicación no habituales, es decir, en las redes sociales, hacen una tarea de desgaste del que piense de manera contraria y de exaltación del pensamiento propio. Hay un montón de elementos que, si en la Argentina hubiera una justicia dispuesta a investigar, están ahí sobre el tapete de la opinión pública. Y pero es de su propio partido la justicia. Claro, del partido judicial, digamos. Del partido ¿no? judicial, del seguro. partido judicial, que recibe estímulos de todo tipo y sin ninguna clase de control de parte del poder político. Pero digo, para desatar esta cruel trama, da que estamos en Francia, que es un país con el que Argentina hoy en el deporte tiene una rivalidad extraordinaria, no es nuestro país amigo, por decirlo de alguna manera. Hay un caso en que el expresidente de la Nación, que tuvo la suma de todo el poder, un señor famoso de derecha que está casado con una cantante importante, a quien nadie le investiga demasiado la vida privada, está procesado por un acto de corrupción por la justicia de su propio país que él creyó manejar. Es decir, la justicia, para hacer justicia, debería ser un poco más importante que el poder político de turno, más autónoma, y eso no pasa mucho. Independientes, ahora, ¿no? yo creo que aquellos que han tenido responsabilidades políticas en el pasado y que tuvieron las ocasiones pertinentes con la cantidad de votos necesarios y un clamor de la opinión pública para cambiar cosas, a esta altura del ballet de los acontecimientos, entre muchas cosas, deberían tener las barbas muy en remojo respecto a todos estos asuntos, porque a veces las oportunidades no vuelven, ¿no? Y las oportunidades que hubo en la Argentina fueron muy grandes. En muchos casos se avanzó. Néstor Kirchner reformó la Corte Suprema de Justicia. Qué valiente. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hubo una ley de medios. Es decir, al final de su gobierno, cuando ya quedaba poco tiempo, y lamentablemente Cristina Fernández de Kirchner comprendió el valor de reformar los servicios de inteligencia, y eso produjo el caso Nisman. Hay un montón de elementos del pasado que nos indican que cuando se gobierna, y la derecha siempre lo hace, hay que proceder de acuerdo al caudal de ideas propios y al apoyo de la sociedad para intentar transformar algo, porque si no todo se vuelve más adelante en un boomerang. Ahora, si ustedes están de acuerdo, vamos a retroceder un poco al pasado para hablar de aquel que Cristina Fernández de Kirchner en 2012, cuando se cumplían 200 de la creación de la bandera en un acto en Rosario, bautizó como mi prócer favorito. ¿Por qué Manuel Belgrano podía ser el prócer favorito de Cristina? Tal vez porque era sexy. Vio que la historiografía oficial de derecha rumoreó que era homosexual.
No lo cosifique. No, Guizar, pero por como favor. todo homosexual es sexy. Los homosexuales son Bueno, infinitamente más sexy que los heterosexuales. El asunto es que no era homosexual. Bueno. Decían que tenía la voz finita, decían que se ponía unas calzas en su blancas. época, Todo estereotipo. etcétera. Belgrano, para sus propios historiadores, era no un mujeriego, pero un hombre que tuvo mucho éxito con muchas mujeres. De hecho, uno de los problemas que la iglesia tuvo siempre con Belgrano es que, como Sarmiento, nunca aceptó casarse. Belgrano tuvo 2 hijos de 2 relaciones extramatrimoniales. El segundo de sus hijos fue criado por Juan Manuel de Rosas. Él murió muy tempranamente. No parecía un tipo demasiado preocupado por la vida familiar, pero sí por el destino de la patria, que es un asunto distinto. Y nunca se dice que una parte del odio proviene de ese asunto. Belgrano fue el gran desobediente de aquel periodo de la historia. Una y otra vez se peleó con el poder central, hizo lo que no debía hacer alguien que acataba, porque básicamente era un desacatado con pensamiento propio, como don José de San Martín. Más de una vez hemos recordado aquí la reunión de ambos en que, contabilizando la cantidad de gente que todavía quería la revolución 3, 4 años después, eran 4 o 5, ya lo habían mandado de viaje a la muerte a Mariano Moreno, y entonces los revolucionarios eran muy poquitos. El 23 de agosto de 1812 comenzaba el éxodo jujeño. A Belgrano le dan la orden de abandonar el frente norte de la causa de la revolución, es decir, de tomar las poblaciones de Jujuy, de Salta, y de retroceder con el ejército hasta el norte de Córdoba. Eso le ordena el poder central. A Belgrano le parece un disparate y no lo puede decir en público. No hay mobileros de radio esperándolo en las puertas para tomar su opinión, no hay conferencias de prensa, no hay diarios, no hay medios de comunicación de masas, hay simplemente correos. Y Belgrano hace como que acá concreta el éxodo de Jujuy que comienza hoy, pero se hace fuerte unos kilómetros más abajo, se hace fuerte en la ciudad de Salta y no retrocede más, y arma un ejército, y en lugar de retroceder espera el ataque realista. Se concreta las batallas de Salta y Tucumán y gana las 2 batallas más importantes de la liberación del norte de Argentina en la guerra de la revolución. Son el sedimento, la base tras la cual San Martín puede presionar al Congreso de Tucumán para declarar la independencia y él mismo cruzar la cordillera rumbo a Chile. Sin Belgrano ganando el Frente Norte no existiría el resto, y no es Belgrano, es una odisea popular con la participación de miles y miles de personas, con la participación de héroes importantísimos y de héroas importantísimos. Ahí hay que destacar a Juan Martín Miguel de Güemes, el noble salteño que se convierte en el jefe de un ejército guerrillero paralelo al ejército oficial, y la extraordinaria labor de Juana Zurduy, la flor del Alto Perú, que adhiere a la causa de la revolución y se transforma en un símbolo para siempre, la única generala de los ejércitos del sur de América. ¿Cómo empezamos? Empezamos por un informe del enorme Canal Encuentro, cuando el Canal Encuentro era el Canal Encuentro, contando cómo Manuel Belgrano, con un bando, empieza lo que llamamos el éxodo jujeño. Éxodo jujeño. El 26 de mayo de 1812, el triunvirato nombró comandante del Ejército del Norte al general Manuel Belgrano, quien estableció su comando en San Salvador de Jujuy. 2 meses más tarde, acorralado por el avance realista, Belgrano firmó una proclama convocando a los habitantes de Jujuy a iniciar la retirada. Esta proclama derivó en el llamado Éxodo Jujeño, una larga marcha hasta Tucumán de más de 350 kilómetros al sur que realizó la gran mayoría de la población jujeña. La proclama está firmada por Manuel Belgrano, como comandante en jefe del Ejército Auxiliar del Perú. La orden del general organizaba la retirada a Tucumán, dejando atrás únicamente tierra arrasada. Hacendados, apresuraos a sacar vuestro ganado vacuno, caballares, mulares y lanares que haya en vuestras estancias. Labradores, asegurad vuestras cosechas, extrayéndolas para dicho punto. Comerciantes, no perdáis un momento en enfardelar vuestros efectos y remitirlos. Hombres y mujeres de todas las clases sociales, criollos y mestizos, cumplieron la orden de Belgrano. Este acto de heroísmo colectivo del pueblo jujeño fue clave para afianzar el espíritu patriota en la larga lucha que todavía quedaba por delante. Que quemaras a tu rancho te mandaron a decir, y en un silencioso llanto preparaste tu partir. Importante era la patria
ahí no mandando. Hay que decir que en aquella era, en los años posteriores a la Revolución de Mayo de 1810, que aconteció en el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, si uno se toma un ómnibus para ir hasta Salta, el ómnibus tarda aproximadamente 20 horas. El pasaje de ida y vuelta vale 160.000 pesos. Si lo hace a Jujuy y va en avión, el avión demora 4 horas. Es un territorio que queda muy lejos del centro neurálgico de la política en la Argentina. De hecho, si la revolución fue aquí el 25 de mayo, ¿cuándo llegó la noticia de la revolución al Cabildo de Tucumán, de Salta y de Jujuy? ¿Y qué pasó en Salta, en Tucumán y en Jujuy? Y sabemos, los hacendados, los dueños de la tierra, los ricos, los oligárquicos, los propietarios del todo, no querían la revolución. Para ellos estaba la vaca atada. Tenían sus negocios, sus plantaciones, sus hombres, su paz, su tranquilidad, y negociaban con el poder político español, con sede en Lima básicamente, de manera fluida y frecuente. ¿De qué les servía a ellos la revolución? Por eso fue tan importante la labor de Belgrano, de Martín Miguel de Güemes, de Juan Azurduy, del coronel Dorrego, de otro montón de próceres que fueron a poner la cara por la revolución cuando la mayoría de los locales o les daba los mismos, los pobres, ¿qué iba a cambiar para ellos? O estaban en contra, los ricos. Para ellos cambiar no era nada bueno. Y al respecto, el sacrificio del pueblo jujeño, hoy tan castigado, históricamente tan castigado, fue muy grande. Dice el historiador y compañero aquí en la M530, Hernán Brienza, que el éxodo jujeño, que estamos conmemorando cuando empezó en agosto de 1812, fue uno de los muchos éxodos que en aquella etapa tuvo que hacer la población de la actual provincia de Jujuy. Manuel Belgrano estaba en las barrancas de Rosario el 27 de febrero de 1812 cuando recibe la orden del triunvirato inspirado por el secretario que era Bernardino Rivadavia de ir hacia el norte, hacerse cargo del ejército del Alto Perú, y se encuentra con un ejército en desbandada, sin armamento, sin uniforme, hambreado, sin moral, y tiene una orden expresa por parte del triunvirato que es la de retirar el ejército. Lo que hace Belgrano es generar un nuevo elemento que es retirar a todo el pueblo. Hasta el momento que Belgrano es protagonista de los hechos se conoce como la retirada jujeña. Participan no solamente los jujeños, sino los pueblos altoperuanos que vienen huyendo de las tropas de José Manuel Goyeneche, que es el general realista. Hacia fines de julio el ejército de Goyeneche está en la entrada de la quebrada de Humahuaca. Sabía que dejar a Jujuy y a Salta, a Tucumán y a los pueblos incluso altoperuanos en manos de Goyeneche era condenarlos a la muerte. El 29 de julio hace un bando muy famoso, que es el que invita a los hombres y mujeres a plegarse al éxodo, y dice que una vez que tomen la decisión de unirse al éxodo, todos aquellos que no sigan sus órdenes van a ser fusilados. Lo que tuvieron que hacer fundamentalmente los jujeños es abandonar sus casas, abandonar sus familias, abandonar sus posesiones, quemar sus tierras, en lo que se conoce como la técnica arrasada. Los primeros días tenían que caminar hasta 80 kilómetros porque tenían detrás el ejército realista, por lo tanto fue una tarea titánica para ese pueblo. Lo que nos deja el éxodo jujeño, que fue el primero porque hubo 11, nos demuestra que en el Alto Perú, es decir, desde Tucumán hasta el Desaguadero, se trata de en realidad de una guerra de posiciones en las cuales realistas y republicanos avanzan y retroceden en todo el territorio conquistando pueblos y reconquistando pueblos, con todo el dolor que eso significa, porque cada vez que un ejército tomaba un pueblo, masacraba a sus enemigos, violaba a las mujeres, se apropiaba de sus ganados, quemaba sus haciendas. Fueron 15 años de pelea en la cual hubo 108 caudillos, entre los cuales uno de ellos era Güemes, pero nombré a otros como Warnes, como Tames, como Padilla, como Juan Azurduy, como Forés, como Murillo, que fueron muchos de ellos brutalmente asesinados en combate o después cuando eran apresados, ¿no? Esa lógica de que la emancipación americana se jugó en el Alto Perú y no en la Buenos Aires porteña, marca también como la historia argentina no le hizo nunca el homenaje que merece a esos pueblos que entregaron su vida, su sangre y toda su economía en función de la emancipación americana, ¿no? Extraordinario resumen de Hernán Brienza sobre un asunto de la historia argentina muy poco abordado, ¿no? ¿Quiénes hicieron el sacrificio por la causa de la revolución? Este periodo histórico de 15 años marcó estas idas y vueltas
estas batallas posicionales y el sacrificio de miles y miles de argentinos cuyos nombres no figuran en los libros de historia. Figuran los grandes nombres, no los pequeños nombres. No hay una tumba a los soldados desconocidos de la causa en el norte de la Argentina. Y sin embargo, cuando uno va a los territorios, tiene la sensación de que eso late en alguna parte. Se puede decir la quebrada Humahuaca así, muy simplemente. Cuando uno conoce los lugares, ve la inmensidad de los sitios, absorbe la lógica del paisaje, el universo del silencio, el poderío de las montañas, las alturas, se da cuenta de que es una zona muy especial, una zona que debería ser casi que sagrada para la historia de la patria. Y ahí están los ciudadanos de hoy, en esas provincias muchas veces tan alejados de la mano de Dios, tan olvidados por sus propios gobiernos, que da todo un poco de impresión. Y uno estamos viendo en el streaming los mapas de la zona, el paisaje de la zona, la sensación de que hay un universo allí muy poco conocido, lejos en los territorios de las grandes ciudades donde se cocina el poder. A veces para poder avanzar hay que saber retroceder. Principio de la táctica de guerra, y es lo que hizo Belgrano. Retrocedió para poder fijar y armar un ejército con el que luego obtendría en 2 batallas gigantescas triunfos colosales. Solo la ilustración nos muestra el sacrificio. Escucharon a Hernán Brienza, se caminaba 80 kilómetros por día para dejar atrás toda la vida, despejar el terreno y rezar porque se triunfara, porque si llegaban a ganar los otros empezaba de vuelta la historia. Felipe Piña, el plan era que los españoles básicamente pasaran hambre y sed para después plantearles el combate. El comandante de las fuerzas españolas tan poderosas era Pío Tristán, uno de los generales más sabios, más bisoños que tenía el ejército español en América. Y Belgrano sabía por sus espías que venía avanzando este tremendo ejército contra el que no tenía nada para oponerle, francamente. A tal punto que a Belgrano se le ocurrió, para paliar un poco la miseria, ya que Buenos Aires no le mandaba un centavo, ni siquiera para pagar los sueldos, distribuir de alguna manera entre los soldados algunos terrenos para que pudieran sembrar algunas hortalizas y así comer. El plan de Belgrano era que, sabiendo que estos españoles venían bajando por la Puna, muertos de sed, muertos de hambre, esperando llegar al Valle Jujeño para alimentarse, tomar agua, no encontraran absolutamente nada. Confiaba fuertemente en los pobres, que habían dado muestras muy claras de su adhesión a la causa revolucionaria, no tanto en los más ricos, que sabía por sus espías que ya estaban en contacto con los realistas para seguir haciendo negocios. Emitió un bando definitivo donde decía que había que quemar las casas, los sembrados, llevarse los animales, no dejar absolutamente nada. Entonces el bando decía claramente: o vienen con nosotros o los fusilo. Esta es la imagen que vos tenés de un Belgrano tranquilo, calmo. Bueno, no era tan así como te vas dando cuenta, así que los que no querían sumarse al éxodo iban a ser fusilados. ¿Vienen con nosotros o los fusilo? Esa lógica de Belgrano en ese momento. Belgrano es un personaje de aristas monumentales en la historia argentina. Más adelante tendría que tomar, al final de la batalla de Salta, con Pío Tristán, el jefe de las fuerzas españolas, enfrente, lo que podríamos llamar una de las decisiones de su vida. Recuerdan esa historia. Las tropas de la revolución le han ganado al poderosísimo ejército del Imperio Español. Se ha rendido el general en jefe Pío Tristán. La batalla ha sido monumental, muy grande, muy sangrienta. Han quedado muchos dolores sobre el campo de batalla, pero ha triunfado la causa de la revolución. Y Belgrano, a pesar de la oposición de la que es su novia, su esposa, la madre salteña de su hijo, tiene una reunión a solas con Pío Tristán en que se encuentra con un hombre que ha sido compañero de estudios de él en la Universidad de Salamanca, en España, que es patriota latinoamericano también, pero que sirve la causa española porque está convencido de esa causa. Y entonces intenta convencerlo. Le dice: Pío Tristán, si vos y los hombres que están prisioneros juran, les hacemos firmar un papel que nunca más toman las banderas de España, son casi todos nacidos en el Alto Perú, los de las tropas españolas, yo les perdono la vida. Si no, hay que fusilarlos como procede en la guerra. Ha tenido previamente una discusión con el coronel Dorrego, el loco,
Dorrego, que enterado de estos planes se lo reprocha en la cara. Le dice, usted está loco, Belgrano. Nosotros damos la sangre en el campo de batalla, nuestros hombres también. Si ellos nos toman como prisioneros, nos fusilan de una. Y usted quiere dialogar y perdonarlos. Usted está totalmente equivocado, no conoce la guerra. Y Belgrano dice, porque conozco la guerra, es que no quiero matar más personas. Y discute tanto con Dorrego que manda a detener a Dorrego. Tiene que interceder después el general don José de San Martín, que toma la causa de Dorrego, lo trae consigo, lo aleja de Belgrano y le explica, mira, Belgrano tiene razón y él es el comandante en jefe, vos tenés otro temperamento, dejalo que él resuelva esta situación. Dorrego será mucho más tarde gobernador de la provincia de Buenos Aires, un combatiente feroz de la causa de la revolución, terminará asesinado por Lavalle. Son asuntos muy grandes en la historia argentina los que se cuecen ahí. Y Belgrano finalmente decide perdonarle la vida a los rivales vencidos cuando podía fusilarlos. Toma su armamento, los detiene y les perdona la vida. La sensación es que Belgrano quiere definir una estrategia que es que somos mejores que ellos. Somos capaces de perdonarle la vida cuando ellos nos matarían a todos. Y esa decisión implica muchas otras cosas que vendrán más adelante en esta guerra, que para San Martín también se convertirá por momentos, sobre todo en la toma de Perú, en una guerra de posiciones. Aquellos hombres se jugaban muchísimo, incluso su propia salud en aquellos momentos. Tati Domínguez en el homenaje al éxodo jujeño. Me acuerdo dejando atrás todo lo que más quería, viendo al fuego quemar el rancho donde vivía, abandonando a mi tierra, olvidando aquella vida, siguiendo a mi general por nuestra patria querida. Me acuerdo dejando atrás todo lo que más quería, viendo al fuego quemar el rancho donde vivía. Abandonando a mi tierra y olvidando aquella vida, siguiendo a mi general por nuestra patria querida. Manuel Belgrano no debería ser solo el nombre de las avenidas, de los equipos de fútbol o de rugby, no debería ser solo considerado el creador de la bandera nacional. Fue un prócer desobediente, un insumiso. Manuel de manos azules. Le canta el jujeño Bruno Arias. Y para más adelante, entre los deberes que deberíamos anotar en nuestra agenda de vida, convénzanse de que estaría bien hacer alguna vez la ruta sanmartiniana, ir a los territorios, conocer Mendoza, Potrerillos, Tunuyán, donde está el Manzano, el cruce de los Andes que se puede hacer en febrero. Dimensionar la estrategia. San Martín no solo cruzó la cordillera muchas veces, pero la primera con un ejército y dio batalla, sino que interpretó la lógica de una época como la lógica del combate y después se retiró para siempre del combate. Los territorios de Belgrano, el éxodo jujeño, las batallas de Salta y Tucumán, ese paisaje enorme que está regado de la sangre de los patriotas y también de los enemigos, para entender que tanto tiempo después algunos de esos elementos flotan en el aire de la actualidad. De hecho, tenemos un expresidente que casi le pide perdón al rey de España en 1816 por la independencia, hablando de la angustia de los patriotas. Y hoy tenemos otro presidente salido de una distopía que se emociona con Margaret Thatcher, pero no habla en público de San Martín ni de Belgrano.
Pero no son novedades. Este sector, el sector antirrevolución, anticambio, antipatria, existió siempre, solo que con el paso del tiempo tiene esta representación política. Celeste y blanco su puño. Sí. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Las Madres de Plaza de Mayo, 14:41, estoy violando mi protocolo tomando café al aire, podemos brindar Brindamos y comiendo con una café, media luna, claro, pero es mi tardío desayuno, a veces pasan cosas en la vida. Más adelante en el programa, señorita Glesser. Bueno, tenemos para conversar acá en los estudios, va a venir Valeria Di Croce, que es neuquina de la Patagonia Argentina, es magíster en comunicación e imagen institucional y acaba de publicar El Arca de Milei, que es cómo y con quién construyó su poder Javier Milei, el presidente de la Nación, y he tenido el gusto de leer en estos últimos 8 días este libro que estás mostrando en cámara. El Arca de Milei. Es un trabajo minucioso, detallista, bastante raíz en movimientos de indignados, resentidos y enojados. Más intelectuales, influencers, orgánicos. Claro, con esta insatisfacción democrática de la que Cristina siempre nos venía hablando y de esta crisis de representatividad, ¿no? Que venía alojando esta nueva, si se quiere, ola de capitalismo anarco-financiero, ¿no? Que tiene que ver que empieza a fallar la democracia justamente porque el Estado empieza a ser deficitario, más allá tenga superávit o tenga déficit según cómo distribuya su partida presupuestaria, con lo que la pseudo libertad que no te hace libre, sino que te deja preso de un mercado que está no solamente estandarizado en estereotipos arcaicos del siglo pasado, sino que en un formato de nueva derecha digital, digamos, de digitalizar la mercancía y el trabajo también, ya esa regulación que viene a ejercer el Estado en los primeros textos que leímos de Guillermo O'Donnell, de cómo se conforma, ¿no?, la relación capital-trabajo, bueno, viene a proponer un nuevo discurso que se parece muy parecido a lo que los movimientos nazis que dieron curso a las grandes, se puede decir, no sé, tragedias históricas, y que viene a ser, parece un poco farsa, pero como tiene esos mismos modos y el libro lo describe muy claramente, empieza a cooptar de ciertas minorías muy arraigadas en un odio estructural o de unas carencias y una falta de necesidades básicas satisfechas, una violencia que empieza a recrudecer y se empieza a agrandar. Es así como va el increyendo del libro El Arca de Milei, por eso se llama El Arca de Milei, y te muestra en un paneo muy contundente, muy detallista, muy incisivo y minucioso cómo es que construyeron el poder para llegar a gobernar. Bien, 2 animalitos de cada especie a bordo de un barco manejado en medio de un diluvio por un profeta, ¿no? No es un asunto menor el de la nueva derecha digital y su influencia en el mundo, ¿no? Y cómo las sociedades terminan cautivas de sus propios del sueños. Algoritmo, claro, ¿no? Y los que creen en un proyecto y después terminan siendo las víctimas de ese mismo proyecto.
proyecto de una manera o de otra. Es un tema grande, ¿no? Es un tema para que todos pensemos y de dónde viene, de qué errores en la gestión viene también, de qué insatisfacción hablamos cuando hablamos de la insatisfacción democrática en un país que celebró los 40 años continuos de democracia y sin embargo no está satisfecho con la propia democracia y ha elegido un líder que lejos de traer más democracia, lo que hubiese sido recontra bueno, trae mucho menos democracia, pero se comporta como un niño caprichoso y como un pequeño emperador de un reino que no existe. En su caso, más adelante... Bueno, Carlos, vamos a hablar de algunas señales políticas en lo que, a mi entender, ha sido la semana más fuerte políticamente en lo que va del año. Sí. Me refiero... Y más crítica para el propio gobierno. Más, ¿no? Crítica, por supuesto, pero además donde empezaron a mover los grandes actores de la política sus piezas de una manera bastante evidente, no fue solapada. Macri y Cristina, por ejemplo. Claro, exactamente. Diferentes fuerzas que empiezan a, desde mi punto de vista, esto es una opinión, pero está basada en varios datos puntuales que después lo vamos a ir desarrollando, en el pensamiento de una Argentina post-Milei. ¿No es demasiado rápido si van 8 meses de gobierno? Bueno, yo diría que sí. Digamos, el presidente tiene un mandato de 4 años, debería cumplirlos. Pero hay muchos sectores que están pensando que esto no resiste, porque hay dos datos que hay millones de datos, pero yo elijo tomar dos datos que siempre lo venimos hablando. La falta de dólares y el problema económico que está subyaciendo todo lo que nos ocurre a los argentinos, ya no se puede tapar con el sol con las manos. Están desesperados por dólares que no llegan, el FMI le da vuelta la cara, digamos, nos está dejando plantados. Nunca sé si eso es bueno o malo, porque la verdad que cuando nos ha ayudado también nos ha ayudado, me acuerdo, el Beacanje del 2001. Gracias, no me ayudes no más. Me ayudes más. No me defiendas más. Muy amable. Y mientras tanto, esos datos económicos que son fuertísimos, lo contamos con lo que pasa con los mayoristas, con el dólar de arco, con los datos de pobreza, con datos que ya son muy, muy serios y hablan de una crisis muy profunda. La política empezó a mover algunas piezas para ver qué sucede si esto no termina bien. Vieron que la política siempre aprende de la política, los presidentes siempre aprenden del presidente anterior. Es más, corrigen cosas, se fijan en sus ejemplos y también en sus debilidades para no cometer los mismos errores o para transitar por los mismos caminos. Ustedes eran muy chicos, Marina tenía 10 años entonces, pero en 1993, dentro de la política en la Argentina y los comentaristas de los diarios y de la televisión empezó a hablarse del post-menemismo. Era 1993, el mandato de Menem, al ser el periodo presidencial de 6 años, vencía en 1995, había asumido en 1989. Entonces, un año y medio antes, 2 años y medio antes, no había todavía Pacto de Olivos, ni por ende no había reforma de la Constitución, es decir, no sería reelegido técnicamente. Ahí me dio la inteligencia de Menem para hacer un pacto con Alfonsín y las necesidades de Alfonsín para hacer un pacto con Menem y la historia cambió. Pero en el 93 se hablaba, bueno, del post-menemismo, ¿qué viene después? Faltaban 1 año y medio, 2 para las elecciones y la prensa en general veía a 2 nombres fortísimos que debían encabezar una nueva etapa política en la Argentina. Eran el joven ministro del Interior de ese gobierno, el mendocino José Luis Manzano, y el poderoso intendente de la capital federal, Carlos Grosso. Eran los 2 hombres que el futuro veía como la renovación peronista metida dentro del menemismo y que iban a posibilitar al menemismo una etapa de juventud, de blanqueo, de otra clase de liderazgos. ¿Cómo terminaron Manzano y Grosso atropellados por un tren unos meses después en la política? Terminaron siendo como 2 de los grandes símbolos de la corrupción del menemismo. ¿Quién manejó esa situación por la cual 2 figuras que podían ser los eventuales presidentes de la nación o candidatos a presidente de la nación fueron atropellados por el tren de su propia realidad política? Los 2 símbolos estructurales de la corrupción. ¿Quién fue el responsable de eso? ¿Fue el enemigo político o fue Carlos Saúl I de Anillaco, que cuando se dio cuenta hizo como aquella vieja canción cubana que le otorgaba a Fidel la posibilidad de que el que asome la cabeza, duro con él, Fidel, Fidel? Bueno, el que asome la cabeza y diga, yo soy... abajo del tren. Yo era un poco más grande que Marina, pero tengo un recuerdo del voto cuota. El voto licuadora. El voto licuadora. El voto plancha. Pero eso fue en el 95. En el 95, por eso 2 años después. Eso fue cuando Menem hizo el pacto con Alfonsín, consiguió una reforma constitucional, consiguió la reelección. Alfonsín consiguió que el periodo constitucional bajase a 4 años, se pusieron todos de acuerdo, pero a esa altura los sueños presidenciales explícitos de Grosso y de Manzano descansaban y lo que se hacía
hacían era publicar libros que demostraban la corrupción inherente a ambas gestiones. El polo petroquímico de Bahía Blanca, 14 millones de dólares, robo para la corona, el libro de Horacio Berbisky, el libro más vendido de los años 90, y Carlos Grosso con la negociación y los negocios. Recuerdan que era un representante del grupo Macri en el poder en la capital federal, privatizando Puerto Madero para que ganaran plata a los amigos y sponsors en la política. ¿Qué quiero decir? Hay que tener mucho cuidado con eso de los que sacan la cabeza antes de tiempo, porque se exponen a la venganza del poder real, que es el que gestiona el gobierno del momento. Historias del pasado que sirven para iluminar una parte del presidente Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. Carlos, tarde de sol aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Creo que ya lo hablamos en otro momento. Estoy en uno de los lugares más lindos de la ciudad, que es el Parque Lizama, toda la zona. En la calle Defensa está. En la calle Defensa, exactamente. Mira vos, creo que empezaste hablando de Manuel Belgrano. Bueno, yo te voy a hablar de otro héroe nacional que tiene que ver con San Martín, porque no estamos en el mes de las infancias solamente, sino también en el mes de que es uno de los más grandes héroes nacionales, don José de San Martín, que si estuviera vivo, ya hubiera sacado a patadas en el traste a muchos que hoy hablan de la libertad y que lamentablemente lo único que hacen es esclavizar al pueblo. Me imagino, ¿no? ¿Nos va a hablar del daguerrotipo de San Martín? Exactamente, señor, pero qué adivinador. Bueno, les cuento, pero le hago la intro porque esto tiene que ver con un pedazo de historia que todavía está en nuestro país. Y digo todavía porque hay que defender esto con el cuerpo, chicos. Hay que ir al Museo Histórico Nacional, que está aquí en la calle Defensa, el 1600, sobre todo este domingo, que va a haber una visita guiada a todo lo que es la historia, este pedazo de historia de la Revolución de Mayo, hasta toda la historia de San Martín y varios de los elementos que usó el general, que se podrán ver, ¿no? Entre varias imágenes, objetos. Uno de los objetos, por ejemplo, tiene que ver con esto que vos estabas hablando, el daguerrotipo de San Martín, una imagen que fue tomada también 2 años antes de su muerte, que recordamos fue allá por 1850, un 17 de agosto, ¿sí? Por eso estamos en el mes de San Martín. Habría que festejar la vida, no la muerte, pero bueno, somos complejos los argentinos. Vamos a dar estas características para que vengan. Es este domingo a las 17 horas en Defensa al 1600. La visita guiada va a estar a la cabeza de quien dirige actualmente el museo, que es Gabriel Di Meglio, que va a estar comentando todo un pedazo de historia, va a estar diciendo dónde usó esto, dónde usó lo otro. Hay muebles de San Martín, donde vivió allá en Francia, ¿sí? Que los trajeron aquí a la Argentina, y muchos otros elementos que los van a poder disfrutar. Si te parece, lo escuchamos a Gabriel Di Meglio, que es el presidente, el director del Instituto Museo Histórico Nacional. Dale. La visita sobre San Martín se ocupa del patrimonio que existe del Libertador en el Museo Histórico Nacional, que tiene la suerte de contar con prácticamente todos los objetos e imágenes más importantes que existen sobre San Martín, que fueron donados por su familia. Y eso va desde objetos muy icónicos como la medalla que obtuvo cuando luchaba para el ejército español en la batalla de Bailén, hasta su famoso sable corvo, ¿no? Quizá la pieza más destacada que tiene el museo hoy. Lugares muy clásicos del museo, como el cuarto, los muebles del cuarto, ¿no? en el cual murió en Boulogne-sur-Mer. Una serie de retratos que fueron cambiando la manera en que se representaba, desde uno no tan conocido de Núñez de Ibarra hasta los famosos retratos que le hicieron Gil de Castro, el anónimo llamado de la bandera y el daguerrotipo, que tenemos expuesto por unos días nada más, porque por cuestiones de conservación no se puede exponer mucho tiempo. Y después una serie de objetos personales de él, desde su mate hasta sus compases, y también objetos e imágenes de algunos personajes muy importantes ligados con su carrera. Repito, día, fecha y horario, este domingo 25 de agosto a las 15 horas aquí en Defensa 1600, en las puertas del Museo Histórico Nacional. Vénganse con la familia, y les voy a decir un secreto, esto que no lo escuche nadie, por favor, Carlos, es gratis, ¿sí? No tienen que pagar nada. La entrada aún es libre y gratuita al Museo Nacional. Todavía, que no se aviven, todavía, así que vénganse. Les cuento, Martín, un cachito de la importancia del daguerrotipo. Estamos compartiendo esa histórica imagen de San Martín en el streaming de la radio para quien lo quiera, si no lo pueden buscar.
el inventor del daguerreotipo, se llamaba Daguerre, era un fotógrafo francés, lo que hoy sería técnicamente un fotógrafo francés, lo patentó en 1839, 2 años antes de la muerte de San Martín, es decir, San Martín murió en 1850, en 1848, San Martín accedió aparentemente porque 2 hijos de un amigo personal suyo habían empezado a manejar la técnica de Daguerre, es decir, tomaban daguerrotipos, a posar por una vez para la historia. Es la única representación real, la única fotografía, aunque es un daguerrotipo, que existe de San Martín. Era un procedimiento, le tomaron 2 imágenes, la segunda se perdió, la que tenemos en el museo es la primera, que demandaba mucho tiempo. Tenía que quedarse quieto, inmóvil, por eso se lo ve en lo que se llama un gesto napoleónico, con una mano metida dentro de la chaqueta y con la otra apoyada en una silla, y posar así durante varios minutos para que la imagen imprimiese, y no era del todo nítida. Por eso es que no está a la exhibición del público, hay que tenerla a buen resguardo, cuidado, detrás de un vidrio, y es muy pequeña, tiene 8,90 por 7 para lo que uno imagina. El valor histórico es inmenso, no hay ninguna otra fotografía de San Martín, pese a que unos años antes ya habían llegado los daguerrotipos a la ciudad de Buenos Aires, y la hija de Juan Manuel de Rosas fue la primera que posó para la historia. También hay un daguerrotipo muy famoso del almirante Brown con su mujer, pero son los únicos documentos reales de cómo era el rostro de San Martín. El resto, incluso lo que explicó Di Meglio, son retratos que se sacan a partir de retratos previos o de ir hacia el daguerrotipo que fijó la imagen de San Martín cuando era un septuagenario, e imaginar el rostro del héroe de la patria para atrás. Así que la oportunidad hasta este domingo en el Museo Nacional es única, no está en exhibición este daguerrotipo habitualmente para el público. Por eso, única vez, domingo 25 de agosto a las 15 horas, vénganse con el mate, la familia, amigos, la entrada es libre y gratuita, se pegan una vuelta por acá, aparte van a pasar un lindo día porque dicen que el domingo va a haber sol, Carlos, así que bueno, vénganse, disfruten. Un abrazo, gracias Martín. Para vos, hasta luego. Martín Suárez, Móvil 1, hoy sanmartiniano. Es muy emocionante el Museo Nacional y el pasaje San Martín, o sea, los momentos de San Martín, sobre todo la reconstrucción del cuarto en que murió San Martín, son impresionantes. Le prometo a todo el mundo, para un ratito más adelante en el programa, a la enorme cantante Charo Bogarín aquí en el piso con nosotros. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Rumbo al sur con la chata llena. Por entradas agotadas, nueva función. Te invitamos al show con que el Tata Cedrón celebra sus 85 años y los 60 del Cuarteto Cedrón. La noticia es que las entradas se agotaron y entonces habrá una nueva función el domingo 1 de septiembre a las 19:30 en el Galpón de Catalinas, en La Boca. Otra vez con Julieta Lazo como artista de apertura. Las manos de Perón. Invita a la AM530. Producen Don Narciso Club y jueguen. El Tata cumple. ¿Venís a celebrarlo?
Entradas anticipadas en Alternativa Teatral o en la sala. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Recuerden que ayer en nuestra adhesión al Día Internacional del Folclore hicimos un paseo por las voces femeninas que en el siglo XXI han cambiado completamente el panorama de lo que llamamos la música argentina de raíz folclórica. Recordarán que marcamos que con su irrupción en el panorama de esa música, el grupo Tonolec empezó a cambiar un montón de variables que habían en este mundo. La voz del grupo Tonolec, Charo Bogarín, suena aquí con su canción Formoseña. Mañana, sábado 24 de agosto a las 9 de la noche, La Charo, así se llama su proyecto solista, con toda su banda continuará su ciclo de presentaciones en el Club Atlético Fernández Fierro. El Club Atlético Fernández Fierro queda en Sánchez de Bustamante 772 en Capital Federal. A las 9 de la noche cantará Charo. Y por ticket hoy se consiguen todavía hoy y mañana las entradas, si no en la puerta. Les recomiendo sacarlas antes, ¿eh? Y podríamos sortear un par nosotros esta tarde aquí. Vamos a sortear 2 pares de entradas esta tarde aquí. ¿Y cuál es la clave de este espectáculo? La Charo en este espectáculo hace, como está claro, su repertorio más festivo. Con una banda que tiene ronroco, percusión, bajo, trompeta y trombón. Además, músicos que los tocan, ¿no? Son Juan Sardi, Lucas Elguero, Nico Rainone, Marcela Galván y Mariana Laporo Ferro. O sea, 3 y 3 sobre el escenario. Charo Bogarín, ¿cómo va? Buenas tardes. Un cupo femenino completo tenemos. 50 y 50, ¿no? Como correspondería siempre, por otra parte, ¿no? Claro. Impresionante lo que cambió la escena musical en cuanto a la presencia de mujeres, ¿no? No solamente arriba del escenario tocando instrumentos, que antes no te imaginabas mujeres tocando el trombón, la trompeta. El contrabajo, la batería, el saxo. Bueno, si bien la tenemos a Andrea Álvarez en la batería, pero era una entre nadie de las 20 mujeres. 20 años fue la única. Totalmente. Entonces, bueno, esa escena ha cambiado no solamente arriba del escenario, sino también técnicas, productoras de sonido, ¿no? En todo lo que es la escena musical, la mujer empezó a laburar también de eso, a ganar esos espacios y por tanto a dignificar, ¿no? Y a desarrollar sus carreras en este ámbito donde antes parecía totalmente un escenario masculino. Ayer introdujimos el tema diciendo que cuando Mercedes Sosa arrancó su carrera en los 60, Ramona Galarza también entonces, en la historia del folclore había 3 o 4 mujeres que habían liderado proyectos.
Margarita Palacios, Marta de los Ríos, no había mucho más, era un universo masculino, y hoy si revisamos el panorama solo de la música de raíz folclórica en la Argentina, hay un montón de mujeres interesantes que lideran grupos de distintas generaciones, de 20, de 30, de 40, de 50, que componen, que llenan lugares, etcétera. Bueno, en tu caso fuiste casi la pionera del siglo XXI, ¿no? Yo creo que habré sido una de las mujeres de mi generación. También están la Bruja Salguero, Lorena Astudillo, Mónica Abraham, con más o con menos años, ¿no? Pero estamos como en las mismas generaciones, que somos todas mujeres cantoras, compositoras. Micaela Chauque. Micaela va a estar. ¿Vos sabés que me avisó? ¿La conocen a Micaela? Sí, claro. Que estuvieran hablando del éxodo jujeño. La entrevistamos el día de la Pachamama. Micaela estaba en ese momento en Jujuy, es salteña de nacimiento, y siempre recordamos su odisea para poder liderar bandas tocando aerófonos, que hasta ahí no hacían las mujeres. Mañana, Nuria Martínez, aunque no es de pueblos originarios, pero Nuria Martínez también. Que fue... Pero ella no tenía que pedirle permiso a nadie para poder tocar los aerófonos. En el caso de Micaela, pertenece a una comunidad en que los varones hasta ahí no dejaban que las mujeres tocaran instrumentos. Ese tipo de códigos, ¿no? Que cada vez ese tipo de códigos se va flexibilizando mucho más para las mujeres. Vos sos bisnieta de un cacique. Tataranieta de un cacique guairaré, guaraní. Te estaba diciendo, Micaela Chauque, ¿por qué la mencionamos? Aparte de ser porque va a estar invitada tuya mañana. Mañana va a estar. Me dijo, Charo, voy a estar por Buenos Aires este fin de semana. Dale, venite a mi concierto del CAF el sábado. Bueno, y dale, ¿querés que hagamos alguna canción juntas? De una, te subís al escenario y ahí vamos a hacer algo sorpresa. Qué lindo. Para la Jeribino, la Mica. Bueno, me encanta, por supuesto, es una de las mujeres cantoras que admiro. ¿Qué tenés de el antecedente guaraní en tu sangre? Esto viene por parte paterna. En Bogarín. Es de Bogarín, claro. Yo nací en Clorinda, Formosa. Como Zamba. Como Zamba, sí. De Clorinda yo siempre digo, salimos dos personalidades. Una Zamba, la otra ¿A Zamba lo están haciendo más rubio, che? ¿O es un meme nomás, no? ¿Lo están resignificando? Rubio, ojos claros y de escuela privada. Bueno, la cuestión es que la sangre guaraní me viene por ese lado. Nacida en la frontera de lo que es territorio nacional argentino y paraguayo, mi familia del lado paterno me quedó en la zona guaranítica de territorio paraguayo, ¿no? Entonces es ahí en la zona del Guaira, por eso le decimos que es mi tatarabuelo cacique guairaré, porque pertenecía a la zona del Guaira, que es una zona que en donde después se dijo que los guaraníes estaban extintos en esa zona, se habrán mudado para otros lados porque habrán urbanizado esas partes, pero pertenecía a esa región. Después, más adelante, cuando vivías en Resistencia en Chaco, hiciste una aproximación a tus ancestros, pero con la comunidad QOM. Con la comunidad QOM. Yo me crié en Resistencia desde los 5 años. Siempre contamos esta historia porque creo que tiene que ver con la historia de esta radio también. Y el espíritu, soy hija de padre desaparecido, ¿no? Y también tiene que ver con entender tu estética. El padre desaparecido de la última dictadura. De la última, exactamente. En 1976 yo tenía 3 añitos y mi papá es primero llevado como preso político en marzo de ese año. Lo devuelven 50 días después, con media parálisis facial, torturado, y con la advertencia de que se fuera del país. Por supuesto, ellos, imagínate, mi papá tenía 29 años, ¿no? Era una generación joven que no se la veía venir a esto que estaba por pasar. Entonces... ¿Era gremialista tu papá? Era concejal por Formosa, congresal, perdón. ¿Congresal del Partido Justicialista por Formosa? Sí. Por Formosa. Y mi abuelo fue también intendente, el papá de él, intendente de Clorinda. La cuestión es que él con 29 años desaparece en septiembre de ese año. Y hasta el día de hoy no sabemos dónde está su cuerpo. Es uno de los no identificados todavía, ¿no? Seguimos desaparecido. Sí. Entonces, esa tragedia nos lleva a que mi mamá decida trasladarnos a mi hermana y a mí a Resistencia Chaco, donde nos formamos, hicimos nuestra escuela primaria, secundaria. Yo estudié periodismo, soy comunicadora social, estudié danza, soy maestra de danzas también. A partir de mis 30 años
es donde realmente empiezo Tonolec, mi dúo musical, y luego la Charo, pero bueno, adentrarme en este camino exclusivo, casi se podría decir, porque también... Musical, sí. Tenemos ahí Sabana esperanzada, ¿no? Es interesante comprender el proceso, en el caso de Charo Guarino, de cualquier artista, la asunción de su identidad y de su personalidad, porque entre otras cosas, viniendo de ese mundo, lo que está proponiendo ahora, este tema se llama Sabana esperanzada, Sabana, música de Venezuela, es un espectáculo festivo. Un canto a Latinoamérica. Que es un perfil de la identidad de nuestro origen, ¿no? La música con su carácter ceremonioso, religioso y al mismo tiempo festivo, a pesar de los pesares, ¿eh? Respecto a un tópico que es importante al presentarte o al escucharte, ¿de dónde sale tu estilo vocal? Bueno, eso la verdad es que es como un signo identitario porque la gente así claro, me lo dice, ¿no? La verdad es que yo empiezo a cantar con un estilo pop, del rock nacional o adentrándome en el folclore a mis 28, 29 años, y ahí cuando empiezo la investigación de los cantos en lenguas originarias, de los cantos en lengua com, de los cantos en lengua guaraní, es donde me empiezo a mimetizar con esta forma de cantar de las mujeres indígenas, de las mujeres indias com, de los niños guaraníes, porque hay cantos que yo hago ancestrales en lenguas originarias, en donde parece por momentos voz de una anciana, por momentos voz de un niño o una niña, ¿no? Como todos esos matices, y esos matices lo tiene el canto originario. Cuando yo te veo en el escenario, cuando cualquiera te ve en un video, o cuando te escuchamos, mira. Yo creo que vos le agregás un toquecito como operístico. Claro, sí. Tengo también un poquito de formación lírica. Lo clásico creo que me viene de esta educación de estudiar desde los 7 a los 20 años en una escuela, en un instituto de danzas clásicas del Chaco. Dábamos danzas modernas, danzas folclóricas, francés, piano, bueno, una formación integral, ¿no? Y lo clásico me queda desde ahí, entonces cuando empiezo a cantar me doy cuenta que yo tengo timbres sobreagudos. Y los explotás, claro. Como un indio toba, cuando lo hago como ahora, que está una parte lírica. Eso último, ese canto lírico, bueno, tiene que ver con esta formación en donde con una maestra lírica del Chaco y con un maestro lírico que fue el mismo maestro de Ramón Ayala. Yo lo conozco por Ramón Ayala, este maestro lírico de acá de Buenos Aires. Tengo esta formación, esta técnica, este recurso también, ¿no? Este recurso vocal para en ciertos momentos, cuando sale ya esa voz de mujer indígena, de niña de la selva, o de las profundidades del monte, ¿no? Sale esa parte lírica que es como más celestial, más lo asociamos, ¿no? con todo lo divino también, porque uno se imagina, así como los graves te remiten a la madre tierra y a las entrañas de nuestra Pachamama, los timbres agudos nos remiten a estar volando como un pájaro y ir, ¿no?, traspasando las capas y sacar la voz de esa manera, como un pájaro mismo, en libertad. Qué lindo que lo decís, pero está hermosa la tarea de codificar los elementos que en una canción de 3 minutos flotan, están ahí, pero hay que verbalizarlos para poder darle su verdadera dimensión. No trajiste instrumentos. Ay, hoy te fallé. Pero no. Vos sabés que siempre vengo con mi cuatrito. Pero es que te queda lejos la radio de tu casa. Pero lo vamos a solucionar. A ver. Vas a cantar para nosotros. Bueno. Pongamos el tema 12 en nuestra lista del homenaje a Mercedes Sosa, es decir, el homenaje a su repertorio de la Charo. Soy pan, soy paz, soy más. ¿Querés que me cante a mí misma?
Claro, cantate. ¿Cómo hablo? Yo soy playa, cielo, casa, planta. Soy viento de América. Soy de cosas sanas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui una vida de monta. Más miedo, risa, llanto, raza. Después llegaron las palabras y se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando esta palma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablan mirándose a los ojos, sacan lo que se pueda, para que adentro nazcan cosas nuevas. ¿Cómo lo dice, Poli? Hermoso, ¿no? Emocionante, Charo, es emocionante. Gracias. Hay un efecto Bogarín, yo diría, ¿no? Efecto Bogarín me gusta, lindo título también. Que es la combinación de cosas muy antiguas con cosas muy contemporáneas, ¿no? Total. Sí. De lo ancestral con lo muy moderno. Bueno, un poco con la tecnología de por medio. Este es un trabajo de un montón de ingenieros también, ¿no? Sí, de productores. De sonidistas. De la música electrónica nacional. Acá lo que hicimos es, trabajamos como productor general con Juan Blas Caballero. Y la propuesta para el hijo de Mercedes Sosa, porque este fue un material a encargo de Matus, del Fabi, fue decirle, bueno, yo me muevo como pez en el agua en la música electrónica. Y la Charo estaba haciendo, mis discos de la Charo son más acústicos. Entonces vamos a volver a coquetear con esta electrónica en donde yo me manejo muy bien y vamos a elegir canciones de tu mami para interpretarlas. Tal es así que el disco de Legado, que sale en 2019, a 10 años del fallecimiento de Mercedes Sosa, tiene esta combinación, ¿no? Música electrónica con los cantos de ella. Y fue una experiencia hermosa, la verdad. El resultado es óptimo. Es un disco muy viajero en donde, con la producción de Juan Blas Caballero, convocamos a los productores de Nación Equeco, que es Diego Pérez de Tonolec, Leo Martinelli de Tremor, Daniel Martín, que también produce muchas canciones. Santa Olalla Escudería. Santa Olalla Escudería, para que la gente entienda, es gente que trabaja con, Gustavo Santaolalla, también Gaby Kerpel, que en ese momento era, también con Chancha Vía Circuito, que la crema de la producción de música electrónica. Muy top. Nuestros grandes exponentes, diría yo, de lo que es la música electrónica, que desde que Tonolec también existe, el año 2000, con ellos hicimos como todo un frente, ¿no es cierto?, de músicos que sin perder la raíz o abrevando nuestra raíz musical, dábamos estos nuevos tintes y aportes como artistas. Hay un proceso revolucionario, ¿no? Quizás mucha gente terminó de entenderlo después porque
al principio, los prejuicios. Y sigue siendo novedoso. A mí me asombra cómo 24 años después esta fusión, o cuando escuchan un folclore o un tango mixturado con música electrónica, sigue siendo novedoso, ¿no? Claro, incluso sigue habiendo gente que se santigua, dice, ay Dios mío, Sí. ¿qué están haciendo estos chicos con la música tradicional? Quizás, siempre. Vos sabés que para toda propuesta están sus detractores y están Claro, quienes lo siguen. Pero la respuesta es: se la están entregando en bandeja a una nueva generación que si no, no la escucharía. Mira vos, nada más. Total, bueno, otro chisme para hoy. Esto es caliente, pan calentito para tus oyentes. Esta noche voy a estar acompañando en Clásica y Moderna a Facundo Ramírez. Sí, señor, me dijo que te mande saludos. Qué bueno. Entonces, vamos a estar haciendo justamente una de las versiones que creo que es de las versiones del canto criollo argentino la que más satisfacción nos ha dado a Tonolec y a mí como la Charo, porque aún hoy, cuando abro en mis conciertos a la gente para decir, pidan ahora que yo canto lo que quieran. Antiguo Dueños de las Flechas. Sí, señor, te estás ganando todos los premios. Bien, más conocida como Indio Toba, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo me enteré yo de esto? Por Instagram. ¿En serio? Vi el videito que filmaron ayer. Se deben haber juntado a ensayar, saqué mi cuenta y aprovecharon para filmar un video y que nos enteremos los que seguimos. Está en Instagram. La gente, si está ahí, está copada con esto que estamos hablando y qué sé yo, me sigue por lacharo.oficial, mi Instagram, y ahí van a ver un poquito más de mí, de mi música, y bueno, no solamente de la presentación esta que viene mañana, de esta presentación que es hoy a las desde las 21 horas. Las 21 en Clásica y Moderna, sí, en Callao 842 en la ciudad de Buenos Aires. El Facu Ramírez, para la gente que está ahí, por ahí no conoce mucho de nuestra historia musical, es el hijo de Ariel Ramírez, y Ariel Ramírez fue quien compuso, ¿no es cierto? Antiguo Dueño de las Flechas. Junto con Félix Luna, exactamente. Una de las primeras canciones celebratorias. Ahí está sonando. De aquellas comunidades. Y quien estamos escuchando ahí es una cantora, una de las más ancianas del coro Comcheralapí, que ya no está entre nosotros, Rosalía Patricio. Cuando la revolución ya está instalada, cuando es evidente, cuando todos disfrutamos de sus resultados y cuando todavía falta mucho para el mañana, pero las cosas cambiaron, por lealtad con el relato hay que homenajear a las y los pioneros, los que trajinaron antes ese sendero. Después para algunos se hace fácil, para otros tan difícil como siempre. Pero hubo gente que la vio antes y caminó y dio las batallas. Empezamos hoy hablando de Manuel Belgrano y el éxodo jujeño. Cuando hoy vemos el panorama de la música argentina tan cambiada por la presencia femenina estelar, que no pide permiso y que habilita las bellezas del mañana,
bueno, las figuras como Charo Bogarín, que hoy pasó aquí por nosotros. Hermoso paseo. Es completamente central. Gracias, Charo. Ojalá que cantes lindo esta noche en Clásica y Moderna con Facu, nuestro amigo Ramírez. Y mañana los esperamos. Y que mañana y están los dos pares de entradas. Vamos a sortear ahora entre todos los oyentes al 11 32 00 530 2 pares de entrada mañana a las 9 de la noche en el Club Atlético Fernández Fierro, una institución de la independencia musical en Buenos Aires, Sánchez de Bustamante 772. Si quieren ir a pasarla bien y a disfrutar del repertorio festivo de la actriz que también es Charo Bogarín, sí. Como está claro. Aguante la Charo. Sí, está otro chismecito antes de que cierres y me despidas. Tus palabras son un poema, Poli. La verdad que gracias por esa descripción. Es tu voz el poema. Fantástica. Ay, se tiran muchas flores mutuas. Como corresponde. Saludos, Juan Palomino. Yo también. Pará, Juan te manda saludos. Está de gira ahora por Santa Fe con Sinvergüenza. Sigue mostrando el culo en todas partes. Sigue mostrando la cola ella, apreciada. Así es. Bueno, estamos estrenando después de 2 años, casi medio, que filmamos una serie para la plataforma Disney Plus, Selenkai. Es una serie de 2 temporadas. Toda la primera temporada está desde ayer subida a Disney Plus. Selenkai se llama, y yo hago justamente de una mujer de la tierra, de la Pachamama, y la historia va sobre adolescentes que en vez de ser un amor como los Capuletos y los Montescos, esto se trata de una puja entre el poder del agua y el poder del fuego, siempre la naturaleza mandando. En la Patagonia, ¿no? En la Patagonia, divino. Qué lindo. Sí. Obviamente, la norteña más patagónica de la historia. Sí. Por portación de rostro y de identidad. Gracias, Charo. Bueno, gracias a ustedes. Tengamos la paz en la vida. Upa. Somos Radio AM530. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Claves para pensar la política. Un ciclo de encuentros semanales coordinados por Edgardo Moca. Una propuesta para pensar nuestra realidad desde las principales cabezas del pensamiento político en íntima vinculación con nuestra realidad política, social y cultural. En modalidad virtual se realizarán los miércoles a las 18 horas desde el 14 de agosto. Claves para pensar la política con Edgardo Moca. Consultas e inscripciones centro.analisispolitico@gmail.com. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas?
Y a las 15:29, después del momento Charo Bogarín con nosotros, lindo momento de radio. Gran momento radial, Polimení. ¿Le parece atacar con lo suyo, Marina Glesser? Bueno, atacar es un buen punto de partida para darle la bienvenida a Valeria Di Croce. Hola Valeria, gracias por venir a Radio Madres, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación, un saludo a la audiencia y a todos ustedes. Bueno, te mandan muchos besos compañeros, tengo que decirte, nuestro movilero amigo Martín Suárez me pidió que te mandara un beso muy grande. Pato, sí. Yo hice radio con él. Ah, bueno, hoy me escribió tiempo atrás. Particularmente Martín para decirme, por favor, mandale besos a Vale. Vale, naciste en el 79 en Neuquén, en la Patagonia Argentina, ¿no? Sí, señora. Y estás presentando este libro que es un fenómeno recontraporteño, ¿no? Porque quería partir de esta base. El Arca de Milei habla de cómo se gestó en la arenga y en la gesta este fenómeno que nos gobierna. Sí, yo creo que ya trasciende lo porteño. Por ahí el problema es un buen punto de partida, ¿no? El problema es que el abordaje ha sido porteño-centrista a partir de los medios de comunicación porteños, que nunca son nacionales. Digo, la Radio de las Madres es una excepción porque tiene una mirada distinta de la comunicación. Más federal, sí. Pero en general los medios porteños hicieron un abordaje muy de subestimar el fenómeno y muy de reducirlo, simplificarlo, subestimarlo, en el sentido de la agenda siempre está marcada por el sistema de partidos tradicional, por la política tradicional, por el periodismo mainstream, y ellos, todo ese universo que gira en torno a Milei, el libro no es sobre Milei, sino sobre todo lo que rodea a Milei y sobre el proceso que lleva a la presidencial del 2023, a la victoria de La Libertad Avanza y la consolidación de esa fuerza política que 2 años antes no existía, porque es un proceso muy vertiginoso, pero cuando empezamos a escarbar para atrás, yo en el libro hablo de 3 shocks: el shock económico, que empieza en el 2015 con la presidencia de Mauricio Macri, el shock pandémico, que es a partir del 2020, de marzo y del aislamiento y las medidas preventivas sanitarias que generaron que todas esas comunidades y esas tribus desilusionadas... Derecha digital, ¿no? Porque estábamos en pandemia ASPO, ¿no? Aislamiento social preventivo obligatorio, todos comunicados a través de los telefonitos. O sea, eso sí, también... Ahí, Mari, se da un fenómeno que es ese proceso de tribus disgustadas con el macrismo, primero por los resultados económicos, pero también un sector muy importante, encabezado por Cintia Jotón, por Gómez Centurión, que se hacen eco de esa consigna de Dios, Patria y Familia, que se enojan mucho los sectores de la Iglesia con la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo durante el 2018, y que un sector de la izquierda, de la derecha liberal, con un discurso económico que encabezaba Esper, donde estaba Milei, se hacen eco de ese enojo, empieza ahí a haber algo con personajes como Laje, como Márquez, aparece ahí la figura de Villarroel, una jovencísima Eugenia Rolón, que con sus 16 años iba a las manifestaciones del 2018, se venía desde Santa Fe, de donde es ella, desde San Lorenzo, y había ahí un sector que empezaba a confluir, y en la pandemia no solo se encuentran esas comunidades en lo digital, sino que también se empiezan a manifestar en las calles, en esas marchas anticuarentenas, que precisamente los medios porteños reflejaban como simplemente opositores, ¿no? O sea, como, bueno, ahí están los opositores al gobierno, y no escarbaban, y de repente ahí aparecía la bandera de Gatzen, que tan alejada está de nuestros pibes, que uno decía, ¿por qué aparecen esas banderas amarillas con una serpiente enroscada, con una consigna en inglés? Aparecen ahí determinadas consignas y un anclaje en la derecha norteamericana, que no casualmente empieza en el 2008, post-crisis económica del 2008. Entonces hay ahí una primera violencia que surge de la desigualdad y de la crisis económica. A mí no me gusta decir que la política no resolvió, sino que el sistema todo democrático y sus instituciones no pudo resolver, y generaron como un núcleo de rencor que fue creciendo. ¿Y el tercer shock? Y el tercer shock, que es como donde confluyen todas esas comunidades digitales y que habían salido ya a la calle con grupos... Lo que definís bien como tribus que no tenían mucha relación entre sí. Aparentemente, y a la mirada en general de la mayoría, no tenían relación entre sí, se encuentran ya con el gobierno del Frente de Todos y sin la pandemia, se encuentran en las calles muy disconformes con la situación, no conformes con la respuesta que políticamente le daba Juntos por el Cambio, y son precisamente todas esas tribus que, si hay algo que tenían en común, era su enojo con la
figura de la 2 veces presidenta y ex vicepresidenta de la Nación. Revolución Federal es la última que aparece, y tan efímera su aparición y tan rápida su desaparición de la escena. Se disuelve, ¿no? Post-atentado. Que es para mí el shock que produce el intento de atentado el 1 de septiembre del 2022 de Cristina Fernández de Kirchner, que tampoco el sistema político supo resolver, tampoco el sistema judicial, que no investiga en profundidad a los autores intelectuales, pero en un punto la discursividad, la violencia progresiva, primero simbólica, después más consolidada, o sea, violencia de género, violencia simbólica, violencia política, que se manifiesta ya en la calle con el intento de asesinato de Cristina. Muy claro y contundente le explicaba a la audiencia cuando presenté hace un ratito el libro, que tanto detalle fue, o sea, está escrito con una minuciosidad bastante estricta. El trabajo de investigación te llevó mucho tiempo. Me da intriga esto porque no sé si venías siguiendo este fenómeno que ellos llaman como batalla cultural, o que vienen a disputar el sentido de ideas, comprando, ¿no? cierta inoculación de ideas y de sentimientos, como el odio, también la indignación, la ignorancia, ¿no? El no poder analizar un orden cronológico, que lo haces tan bien en el libro, o sea, ordenada cronológicamente, cómo es que está la gesta larenga, y también la definición electoral del 56%, ¿no? El año pasado. Del 30%, que después se convierte en un 56%. Yo lo digo muchas veces eso y lo pongo en el libro. De Bullrich, por supuesto. El núcleo duro de Milei es ese 30%. Pero ahí yo creo que el libro se lee en dos planos, ¿no? Esos tres shocks que empiezan, yo hago siempre mucho hincapié, que estos grupos comienzan a encontrarse en el 2015 y hay un enojo muy grande hacia lo que el AGE, que es como el vocero de esa batalla cultural y que es quien sintetiza sus ideas, él resume la explicación de cómo esos grupos tienen que articular diciendo que, bueno, la derecha en general tenía un problema, ¿no? O sea, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo veíamos a los conservadores vinculados a la iglesia que salían a la calle, estaban los liberales económicos, que a los que se sumaban los libertarios y demás, y después estaba lo que él llamaba los patriotas, ¿no? Donde él va a reunir a todos aquellos que advierten sobre esa Agenda 2030, sobre ese globalismo que les molesta, sobre un perfil empresarial con responsabilidad social empresaria. Digo, había ahí como tres grandes grupos que él dice deben articular, y la articulación se debe dar encontrando un enemigo común, que no es solo el progresismo, la izquierda, el peronismo según el lugar, sino que también es esa derecha cobarde que ellos sintetizan en Juntos por el Cambio. Tibieza, como que no hicieron lo que tenían que hacer. Exacto, ellos hablan de hecho de derecha, de una derecha cobarde, y es un término que después Milei va a empezar a usar. Ratas. Es interesante también ver que el kirchnerismo también tuvo una construcción a partir de una elección ganada con el 23%, una segunda con el 46% y una tercera con el 54%. Para eso hizo falta también la alianza de muchas tribus diferentes. Hay una construcción en espejo, por eso yo decía que hay dos niveles, ¿no? Para leer el libro. Hay una construcción en espejo que, tal cual decís, el propio Laje verbaliza, en donde él dice, bueno, a mí me encanta Carta Abierta. A él no le molestan los métodos de construcción política del kirchnerismo. Le molesta la ideología del kirchnerismo, el campo sus de ideas, claro. Lo colectivo, todo aquello que él pueda asociar a lo colectivo, a la ideología de género. Él tiene un libro escrito que se llama El libro negro de la nueva izquierda, pero él en la batalla cultural va a decir, y en entrevistas que ha dado lo manifiesta, que a él Carta Abierta le encanta, él lee todos los libros de la izquierda y del progresismo internacional. Su problema es que difieren las ideas, pero la forma de construir es muy similar. Se llevó la estructura de construcción hacia su campo de construcción. La copian en espejo, digo, uno podría encontrar en ellos una construcción de discusión del mainstream periodístico al estilo 678 en lo que hoy son sus streams, su ecosistema mediático digital. Totalmente. Y la decisión, un poco responsabilidad que yo agradezco del editor, que es Ernesto Pico, de Leila Gamba, que es la editora de Futurock, y de Federico Vázquez, que fueron quienes me dieron la oportunidad del libro, de que sea un ensayo narrativo. Tenía que ver con construir cómo eso se fue construyendo a partir ya del 2015, y no es casual la fecha que todas esas tribus se encuentran en la calle, que es un 8 de noviembre del 2020, emulando aquel 2012, el 8N del 2012, y en ese momento, en la 9 de julio, Álvaro Sicarelli, que ustedes se acordarán, allá por 2012, gritaba a cámara, insultaba a Cristina, Guanaca, le decía barbaridades, él ese día señala a Juncal como un destino a atacar.
Y estamos hablando del 2020. Entonces, cuando uno va viendo esa construcción y ese orden progresivo de cómo se van encontrando, también yo hablo un poco de, por ahora eso está contenido, hay que ver hasta dónde. Y en su construcción caótica también está su éxito. Ellos son felices en ese caos, porque ese caos no hay una organicidad para responder a los problemas reales de la gente. Eso, claro, ahí voy. En el libro lo que deja muy expuesto de esta gran construcción mediática, marketinera, de derecha digital, que tiene ideas conservadoras y que no vienen a proponer nada nuevo porque se juntaron con los mismos que ya fracasaron no una, sino dos, y están fracasando por tercera vez porque termina evidentemente mal. Lo que me llevaba a preguntarme el libro, y te pregunto, es cómo ellos harán en la no defensa de intereses, porque digo, más allá de acumular minorías y sumar una mayoría, o de este enojo de recrudecimiento de una misoginia frente al derecho adquirido de la interrupción voluntaria del embarazo, los conozco muy bien, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito los conocemos muy bien, de hace mucho tiempo, y la violencia con la que atacan una idea opositora también, en vez de poder pensar y encontrar una síntesis superadora, que sería la democracia, es salir a confrontar y atacar para eliminar al adversario, y ese es lo antideportivo que tiene la manera de hacer política que construyen. Es, si ellos no defienden los intereses de la gente, como vos dijiste, la gente, el pueblo, las personas, es cómo te sostenés en el poder si no representas intereses, digo, si no resolvés o transformás problemáticas reales de una sociedad para la que gobernás. Bueno, ahí yo creo que son un montón de preguntas en una, pero vamos a tratar de ordenarnos, pues yo también voy como poniendo subtítulos a todo, y para ayudarnos entre todos a pensarlo. Yo pensaba hoy a la mañana, me hacían una pregunta en ese mismo sentido, decía, bueno, estamos todos hablando de lo novedoso, aparentemente, porque aparecen nuevos actores todo el tiempo a la mirada de la generalidad, ¿no? O sea, uno los ve y dice, ¿y este quién es? Y este es un troll, y no, y discutimos qué es un troll, y si no es un troll, y si tiene un nombre, y si sabemos quién es, y entonces ellos contestan, y es toda una vorágine en donde se pierden los problemas reales que deberían estar siendo discutidos. No porque uno diga, bueno, esto es lo importante, sino porque el interés nacional requiere de que pensemos, bueno, el decreto 70-2023 sigue vigente, el RIGI se sancionó, digo, hasta qué punto todo ese ruido sobre 3 versiones de la ley, sobre ir, venir, pelearse, contestarse, no tiene que ver con que lo verdaderamente importante para ellos era habilitar el RIGI y todo lo que venía detrás de eso. Y que no hablemos de Caputo y de Bullrich, que son estos actores que hay una frase del Indio en una entrevista de Caja Negra a fin del año pasado, que yo la uso un poco en el libro, que es, solo es nuevo lo que hemos olvidado, decía el Indio refiriéndose a este tiempo, y un poco pasa eso, digo, quienes vivimos los 90 sabemos que la tendencia era que nos convenzan de esta idea de no hay alternativa, ¿es esto o es la extinción? Y esto nos lleva a la tierra prometida, ¿no? Que el libro un poco va hacia ese lugar en su cierre, de quiénes son estos nuevos actores económicos. De lo que menos hablamos últimamente es de Bullrich, que pasó a ser como una ministra oscura que está ahí, pero no está. Digo, es interesante pensar también por qué esos dos actores que fueron parte del gobierno de Macri, por qué Sturzenegger, que fue responsable de la crisis del 2001 junto con Cavallo, son personajes que vuelven a estar en la centralidad, mientras que nos distraemos con los Santiago Caputo de la vida. Digo, y a mí me parece que ahí hay un desafío para todos nosotros y todas nosotras de decir, bueno, a ver, ¿qué está tapando todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y son los mismos de siempre, a los que se suman estos nuevos poderes económicos transnacionales, responsables, los tecnorricos, ¿no? De los 10 hombres más ricos del mundo, hoy encontramos que 8 están vinculados a este capitalismo de plataformas, sobre todo desde la pandemia. Entonces hay ahí también una intencionalidad de fomentar ese caos donde el Estado no esté y donde todas las soluciones aparentemente provienen de dispositivos digitales que no sabemos a quién le pertenecen. Digo, ahí hay algo que nosotros también deberíamos pensar. Ahora, por otra parte, en una parte del libro, recordás algo que yo no tenía tan presente, que era el nacimiento de la vida pública, televisiva, informativa de Milei, que es con Mariano Grondona. Entonces, ni más ni menos. ¿Cómo es? Hora clave. Porque hablamos de cosas nuevas, pero al fin y al cabo, quien lo presenta en sociedad es lo más viejo y lo más rancio del periodismo. Habría que fijarse en la tanda, ¿no? Habría que fijarse en la
tanda. De Mariano Grondona a las empresas a las que tanto les interesa el país, quienes pedían por Milei. Y justo es el último programa presencial de Mariano Grondona. Quien era su coequiper en ese momento era Rossi, que hoy es uno de los conductores de La Nación Más y ha sido responsable de muchas de las entrevistas de Milei. Mariano Grondona está vivo, tiene 91 años, en su casa en el barrio Parque debe estar cagándose de risa de una manera que irretratable, ¿no? Están todos sus pequeños demonios sueltos en la realidad. Ese día se da una conversación muy interesante en ese programa, en donde Milei lleva un Milei muy tímido. Es interesante ver ese momento en donde un Milei muy tímido, muy retraído, junto con Giacomini, va con todos sus libros. Claro. Giacomini muy canchero, mucho más suelto, profesor universitario, que lo traía a Milei como, bueno, te traigo para que pasemos a hacer la dupla. Después lo abandona en el camino, ¿no? Porque también es un estilo muy a lo Donald Trump, de cuando me empezás a hacer sombra, te dejo en el camino porque los egos se ponen en juego ahí. Y en ese momento él tenía como su pila de libros, y uno de los libros de Milei tenía en la tapa la evolución del hombre desde el gorila hacia el hombre que se paraba y volvía a ser un gorila. Claro. Y estaba fascinado Mariano Grondona, entonces lo agarraba y decía, en los gorilas, ¿no? Y tenía como una fascinación. Es muy interesante ese momento gestual, además, de Mariano Grondona, de el dibujito. Además le decía así, mirá el dibujito, y estaba con los gorilas. Había algo ahí para... Claro, y él dice algo así como que finalmente volvemos a ser gorilas, y el peronismo que siempre nos tilda de gorilas, ahora nos convirtió en gorilas. Increíble el momento ese momento televisivo es muy interesante. Es alucinante, pero es un nacimiento que se da apalancado, perdón que me meta, pero se ve apalancado por los medios muy fuertemente. No olvidemos la construcción de eso, el posicionamiento, que después es digital, y creo que desde mi punto de vista la pandemia ayuda muchísimo a esta cuestión, pero empieza a ser clásico, empieza por el mundo, por la parte clásica, que es yendo a programas como panelista a instalarse gracias a los medios en una conversación que antes él no estaba. Los mismos medios que hoy se aterran frente a determinadas situaciones son los medios que lo fomentaron, y un estilo de hacer televisión, porque si no, uno cuando dice los medios generalizan, es ese estilo de patria panelista en donde cuantos más barbaridades digas mejor. Más fuerte, claro. Yo pienso mucho ahora que está muy enojado Novarecio con Milei, que Novarecio lo presentaba como su amigo y decía que era su hombre económico de consulta. Bien, ahí hay un elemento, ¿no? Hay dos elementos interesantes, no solo la patria panelística televisiva, sino la patria radial de Corea del Medio, ¿no? Todos los asustaditos, los que ahora publican libros, los que dicen, ay, ¿cómo puede ser este señor que se lleva puesta la democracia? Bueno, fueron los factotum del ascenso, fueron los peldaños que recorrió Milei antes de llegar a ser presidente. No se van a hacer cargo, ¿verdad? No solo no se hacen cargo, están completamente despegados, están en la vereda de enfrente y critican todo. Eso por un lado, y por otra parte la política de adentro. Todos nos hacemos esa pregunta, ¿cómo no lo vimos venir? Bueno, algunos lo vimos. ¿Cómo fue que ocurrió? Digo, es una pregunta recurrente de la política. ¿No nos dimos cuenta de que estamos generando este monstruo de las entrañas de esta sociedad? Se culpa a productores. Yo he escuchado a algunos de esos periodistas que vos comentás culpar a los productores, porque los productores me lo traen porque mide bien. O sea, como si no hubiera una conversación editorial para ver quién viene, qué habla, qué se está diciendo. Yo te doy por toda certeza que si pongo una persona que amenaza con quitarse la vida en televisión con una víbora envuelta en terror de la cámara, también mide bien. Claro, por supuesto. Vale, sí, te quiero hacer una pregunta con respecto a esto que hablan Carlos y Otto Hacker. Digo, más allá de que los medios son responsables de haber creado este Frankenstein presidencial, en el 21 Milei accede a su banca, ¿no? Como diputado, en el libro también está muy explícito y muy claro. Y acá dice cómo la política, una cosa que se preguntan por ahí los que gestionan y están en el Estado, adentro más allá de las gestiones de gobierno, trabajando por transformar y no tanto en el negocio, ¿no? Porque ahí también hay dos parteaguas, ¿no? Los que negocian, hoy decían, no se negocia, el equilibrio fiscal no se negocia, y los que vienen a transformar un destino y que trascienden más allá de sus propios nombres individuales propios. Y cuando Milei accedió en el 21 a ese porcentaje bastante amplio, ¿no? 17 puntos en Capital Federal, un montón. ¿La política no lo vio venir? Digo, los fenómenos que se generan, esas representatividades en general, empiezan a ser caldos de cultivo para agrandar, ¿no? Yo ahí tengo una discusión fuerte con dos ideas que se suelen repetir y que escucho recurrentemente y retomo también porque tiene que ver con lo que decía Carlos, ¿no? De los que hoy se indignan y de los que hoy se enojan. Yo creo que es muy fácil echar culpas y
pegarnos en el lomo y decir, bueno, no lo vimos, o estos libros que no solo hablan de la personalidad de Milei y de la psicología de Milei, digo que a mí no fue algo que me interesara tanto porque no nos responde no nos da las respuestas que necesitamos hoy. Tampoco creo que las dé el arca de Milei, pero me parecía que era más interesante ver de qué manera socialmente, o sea, toda la sociedad y el sistema democrático con sus instituciones, no es que no lo vio venir, no puso límites, no a Milei, a un discurso, a una forma de hacer política, a una forma de hacer comunicación, porque la violencia que hoy encarna Milei discursivamente, narrativamente, en términos de cómo propone hacer política, es local, es global, pero en nuestro país no era algo habitual. Hubo puertas que se fueron abriendo y hubo una discursividad mediática, pero que derramó en la política, en donde, bueno, si eso medía en la tele, también tenía que medir electoralmente y en votos. Y entonces, bueno, hagamos los que hacemos política, que hacemos tele, y los que hacemos tele o radio, hagamos como política, que somos nosotros políticos. Entonces, de repente, este fenómeno, yo pongo un ejemplo muy simple, que es, todos compartimos más o menos la edad, ¿no? Y uno estaba acostumbrado a que miraba, sea Hora Clave o sea Tiempo Nuevo, o sea el programa que políticamente había, y era un día a una hora, implicaba que nos sentáramos todos a verlo y que después eso se discutiera, por la positiva, por la negativa, había algo ahí, había un diario que discutir, había una entrevista sobre la que hablar. Hoy nosotros vivimos un fenómeno donde hay 9 canales de noticias, 80 infinidad, o sea, hay un montón de información. Es el único país del mundo donde eso ocurre, ¿no? Pero además donde la gente tampoco es que se informa por las vías habituales, en el sentido de, ya no es el diario, ya no es la televisión, donde además por lo menos hay un editor, es redes sociales, son cuentas fake, son fake news. Bueno, se filtraron esos millonarios que la Cambridge Analytica. De una sociedad fragmentada, cuando en realidad nuestros consumos culturales se fragmentaron. Y por eso yo digo que a mí me gustaba también discutir con esta idea de, bueno, es por culpa del gobierno anterior. No. Es por culpa de los periodistas, es por culpa de... No, hubo una sociedad que... Algunos por su antiperonismo, porque hay que decirlo, hay un antiperonismo muy creciente que en el momento, por ejemplo, del atentado en contra de Cristina Fernández de Kirchner, era, bueno, con esto queda fuera de lugar. Entonces no nos solidaricemos porque especulamos políticamente o electoralmente, y en términos mediáticos, bueno, si mide, no importa lo que diga, porque como decía Carlos, uno puede decir esto mide, pero tener un límite y decir, che, esto no. O sea, no porque no me interesa, no porque no es algo que podamos discutir. Porque rompe un pacto democrático, rompe un consenso al que habíamos llegado en estos 40 años cuando supimos construir, una democracia, ¿no? Porque nosotros... Pero se fue rompiendo progresivamente. Es verdad, qué peligroso que es jugar con fuego, ¿no? Hoy mucha gente debería darse cuenta. Gracias por la conversación, gracias por el libro, ¿no? Se termina el tiempo. Arriba del arca de Noé, todos nosotros, y miren Noé en el estado en que se encuentra. Somos Radio AM530. Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Protege tu motor con nuestra gama de filtros de aceite, aire y combustible. Prix, líder en filtros. Prix, rendimiento superior. Mundo Agradable. En su nuevo horario, los domingos a las 17. Mundo Agradable. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. 15:54, mensaje parroquial. Hoy desde las 19 a las 21:30 en la Biblioteca Popular Néstor San Martino. Vieron que mañana, 24 de agosto, 125 años del nacimiento de Jorge Luis Borges, se celebra el Día del Lector en la Argentina. En muchos lugares va a haber performances especiales. En la Ciudad de Buenos Aires, en 5 esquinas claves, van a sortarse poemas, 300.000 poemas impresos en tarjetas para que vuelen rumbo a nuevos lectores. Habrá un encuentro solidario, poesía, cuentos, música. ¿Dónde queda? En la Paternal, en Puerta Arenas 1952. Leerán sus poemas Irene Ferrari, Nelson Acevedo, María Paz González y nuestro compañero Rodrigo Lamardo. Además tocará el dúo Miyagi Lamardo. Entrada, un alimento no perecedero para el comedor del barrio La Carbonilla. Ahora, señor Pablo Hacker. Bueno, les habíamos adelantado que esta era una opinión, pero me gustaría ponerla a debate. ¿Esta fue la semana más fuerte políticamente en lo que va de este año? Para la oposición política del gobierno de Milei, seguro que sí. Seguro que sí. Los invito a quienes están siguiéndonos por YouTube a ver, y a los oyentes a escuchar este intercambio entre José Mayans y la vicepresidenta Villarruel. Porque él cree que entiende más economía que los 20 zorros que tiene atrás, entre ellos Caballo. Caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. ¿Verdad? Bueno. Gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en el sentido de que a mí me gusta Gracias, Mayans, por traerme a colación, gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Y también digo, bueno, digo nomás de que este tipo, la verdad que cree que es Gardel y Lepera, y no es ni Lepera, ni la pera, ni nada. Los otros son unos zorros terribles. Están haciendo una acomodación de deuda terrible. Me quedo con esta frase de Mayans que dice: tenemos que profundizar la amistad. Es el viejo precepto del peronismo de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro, muy bien, Carlos. Bueno, lo dijiste, exacto. Mira, me dejaste sin columna. No, fue lo resumiste fantástico. Yo lo que pregunto es, y además hay mucha información en relación a las conversaciones que empieza a haber y cierto rum de qué rol va a jugar el peronismo y también Macri en este momento tan débil del gobierno. Como decíamos antes, Macri cenó en la Quinta de Olivos con Milei en el mismo momento en que había un debate en el Congreso y se bajaba esta famosa nueva CIDE con un presupuesto reservado bestial que ya está gastado, como lo dijiste muy bien, en un 80%. 100.000 millones de pesos, de los cuales el 80% ya fue gastado. Son 3 millones de dólares por día. Casi 85 millones de dólares. Exactamente, que es un montón de plata. ¿Para qué? Lo hablamos, ¿no? Para operaciones, para hacer inteligencia y además no rendir cuentas. Entonces se sucedieron esa cena y luego está el debate en el Senado, donde se termina aprobando la reforma, pero la actualización jubilatoria que proponía, digamos, la oposición para tratar de que los jubilados empaten o no pierdan tanto con la inflación. Ahora, cuando se dice hacer inteligencia en la Argentina, debe leerse hacer inteligencia no como investigar las bandas de narcotraficantes o las bandas de asaltantes de bancos que dan vueltas por ahí, sino meterse en la vida privada de los políticos de la oposición. ¿Es claro? Exacto, y no es lo que dice Bullrich, la ministra, en Twitter, que se queja muy enojada diciendo: con esto va a haber más terrorismo en la Argentina, o sea, con esto no vamos a poder
poder combatir unas ideas con esto paranoides. vamos a saber más de la vida personal de Alberto Fernández y sus invitadas. Totalmente. Bueno, es duro, porque Milei recién se pronunciaba diciendo que si cometían o había un atentado en Argentina, la responsabilidad era de los que presidían la bicameral de inteligencia, que son Parrilli, Moró y Lustó. Y Lustó en primer lugar, exactamente. Ya desde anoche mismo la oficina del presidente tuitea en esta nueva forma de comunicar todo, que me sigue, digamos, dejando pasmado, que va a haber un veto a esta cuestión, o sea, que los jubilados van a seguir perdiendo, porque yo quiero que en el fondo lo que no seguimos conversando, no nosotros en esta mesa, sino en muchos otros medios, como hablábamos recién con Valeria, es que están pagando los jubilados la mayor parte del ajuste que se está viviendo. Ojo que este gobierno tiene la costumbre de comunicar cosas que no son ciertas, diciendo, por ejemplo, le cambiamos el nombre al Centro Cultural Kirchner, ahora es Palacio de la Libertad. No es cierto. No termina sucediendo. No es cierto, no hay una ley que haya cambiado el nombre y se necesita una ley. Pasa con muchas cosas, anuncia cosas y la sociedad metaboliza que, bueno, ya ocurrió y no ocurrieron. Pero veta 66.000 pesos de aumento para que los jubilados coman 4 kilos más de carne. Exacto, en un momento en el cual bueno, dijiste vos, Carlos, antes, perdón que me repita, pero el momento de consumo en los últimos 30 años más bajo de carne per cápita. Entonces, en una Argentina con el 50% de pobreza, con 10% más de pobres que lo que había en el primer trimestre del 2023, y todavía nos faltan los datos a mitad de año. Entonces, en este momento donde el gobierno se da vuelta y el FMI no está diciendo acá tengo los dólares salvadores para este momento acuciante, la política empieza a jugar. Y yo me pregunto, y no tengo la respuesta, pero ¿cómo va a ser el armado de aquí al futuro cercano? Está bien hacer preguntas que no tienen respuesta, se llaman las preguntas retóricas, porque entre todos podemos pensarlo. Siendo las 4 de la tarde... Con esta retórica nos vamos. Yo tenía un montón más. se me voló. Bueno, tengo que decirte algo. Me voy a presentar la ruptura en La Plata hoy. En el Centro Cultural Dardo Rocha, 50, entre 6 y 7 a las 20:30. Venís a La Plata conmigo. Bien, platenses, vayan a ver la película de Marina Glesser si tienen deseos esta tarde. Vengan. Ya comienza que vuelvan las ideas con Pablo Caruso y gran equipo. Buen fin de... AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.